Bienvenidos al curso Soteriología, elaborado por Teológica X para el Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral San Justino de la Diócesis de Maracay. El tema de hoy, la salvación, cómo la concibieron los padres de la Iglesia. Consideraciones preliminares. Dentro de la reflexión soteriológica del primer milenio, es oportuno reconocer las aportaciones específicas de aquellos padres de la Iglesia que marcaron el estudio de la salvación en ese período. Pero antes de conversar sobre la perspectiva soteriológica de San Ireneo, San Atanasio y San Agustín, referentes por excelencia de la reflexión sobre la salvación, abordaremos las categorías propias de la época para una mejor comprensión del tema. Categorías soteriológicas en la patrística. En referencia a la soteriología del primer milenio, hay que entender que la motivación de fondo y su horizonte de sentido proceden de la preocupación por mostrar, primero, en qué condiciones Cristo puede ser realmente nuestro Salvador y ejercer la mediación que le atribuye la Escritura. Se hace entonces en este periodo de categorías específicas. Una de ellas, típicamente griega, es la divinización. Por supuesto, un tema que se inscribe en el cuadro de la mediación descendente. La divinización va asociado al tema de la iluminación, otra categoría que emerge en ese periodo, y esta es completado por la categoría de redención. Adicionalmente, en el registro de la mediación ascendente irá surgiendo la perspectiva del sacrificio, muy presente en la Iglesia antigua, pero que será desarrollada en la posteridad. Comencemos entonces a hablar de cada una de esas categorías. La divinización. La divinización del hombre es ante todo relación filial al Padre. Desde el principio, la predicación cristiana coincide con el sentir griego en que el ser humano está emparentado con lo divino y que esto se manifiesta especialmente en las funciones de su espíritu y en las características de su alma. Al interpretar la expresión del Génesis de que el hombre es a la vez imagen y semejanza de Dios, San Ireneo distinguió entre la imagen y la semejanza. En el principio, Dios puso su imagen en la naturaleza del hombre, especialmente sus capacidades intelectuales, pero la semejanza con Dios se adquiere solo con la santidad del Espíritu Santo. De esta forma, el proceso de salvación del hombre se puede expresar con lo que se ha dado por llamar teología de la imagen. La semejanza fue dada por Dios, se perdió por el pecado y se recupera por la salvación en Cristo. La semejanza que se desarrolla por la acción del Espíritu Santo es lo que se denominará divinización. Esta doctrina encuentra un apoyo particular en una notable expresión de la segunda carta de San Pedro. Nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Esta referencia será constantemente utilizada por los padres griegos y latinos. Los padres griegos afirman que la divinización a la que, por influencia platónica, aspiraba la cultura griega, se realiza eminentemente en el cristianismo.
hay que recordar que para el mundo griego la característica más importante de lo divino es la inmortalidad. Los dioses son llamados los inmortales y se considera que todo lo inmortal tiene algo de divino. Esto en clara referencia al alma o a las ideas platónicas. Recogiendo este dato, los padres de la Iglesia aseguran que el cristiano se diviniza porque con el Espíritu Santo y por supuesto la Eucaristía alcanza un principio de incorrupción en este mundo y logrará la vida eterna cuando resucite. Por eso, la doctrina de la divinización resume el misterio cristiano de la salvación y al mismo tiempo sirve como argumento apologético ante la cultura griega. La segunda categoría es la iluminación. Que el don del conocimiento de Dios pertenece a la salvación e incluso que la constituye según una de sus formalidades esenciales es una idea profundamente bíblica. Es un tema de los sinópticos, de Pablo y de Juan. Jesús es por excelencia el revelador del Padre. Para Pablo, es el que nos ha permitido compartir la creencia de los creyentes en la luz. Él es quien nos arrancó del poder de las tinieblas. Igualmente, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La primera cita corresponde a la carta a los Colosenses, esta segunda a la primera de Timoteo. Jesús es la luz del mundo, dice el evangelista Juan, que brilla en medio de las tinieblas. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado, afirma también el evangelista Juan. Por el ejemplo de su vida y por su palabra, Jesús es portador de la revelación misma de Dios. El conocimiento es ya salvación, simplemente porque la salvación es a su vez conocimiento. San Justino Mártir narra su conversión al cristianismo precisamente en el marco de esta categoría, como una iluminación. El portador de esta revelación es para él ante todo el Verbo, presente en toda la historia y encarnado en Jesús. La función docente de Cristo es una consecuencia de la función reveladora del Verbo. San Justino interpreta entonces en términos de revelación el misterio del bautismo. Es el primero en llamar los fotismos iluminación. Este vocabulario llegará a ser clásico para designar la catequesis de adultos. Los catecúmenos son los que tienen que ser iluminados y los bautizados son precisamente los recién iluminados, los neofotistoi. Clemente y Orígenes recogerán en una perspectiva algo distinta el tema del verbo revelador. Si a sus ojos la acción del verbo pudo alcanzar directamente a los griegos, el privilegio de los cristianos consiste en haberlo conocido plenamente por la encarnación. En su enfrentamiento contra los gnósticos, Clemente llega a afirmar que el cristiano es el verdadero gnóstico. Su salvación está en la iluminación que se inaugura en el bautismo para desarrollarse luego a lo largo de la existencia cristiana. La redención. El tema preponderante de la antigua soteriología, que viene a completar y a reequilibrar en cierto sentido el de la divinización, por estar centrado en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús, afirma la redención o el rescate y la liberación de los hombres.
Los padres consideran toda la vida de Cristo como un largo enfrentamiento con el adversario, según un esquema dramático que encuentra su cima en el misterio de la cruz, lucha dolorosa y sangrienta, ciertamente, pero sobre todo victoriosa y gloriosa, durante la cual Cristo se enfrentó a todas las fuerzas del mal, el pecado, la muerte y el demonio. Su muerte es en sí misma una victoria sobre la muerte y sobre todas las formas de muerte. La doctrina del demonio y de los demonios ocupa un gran sitio en la perspectiva de este combate y no vacila en utilizar ciertas representaciones míticas. La bajada a los infiernos es la primera expresión de esta victoria entre los espíritus encarcelados por la fuerza del demonio, que ya ha sido sometido. La resurrección y su complemento glorioso, la ascensión, son sus signos más resplandecientes. En su esquema esencial, esta doctrina seguirá siendo patrimonio común de toda la patrística griega hasta San Juan Damasceno. En los autores latinos es la que predomina, incluso en Ambrosio, Agustín y Gregorio Magno, aunque entrecruzada con otros aspectos de la teología de la satisfacción que se desarrollarían luego a lo largo del segundo milenio. En este marco doctrinal del combate victorioso emprendido por Cristo contra el demonio y contra la muerte, es donde algunos padres, desviándose parcialmente del pensamiento de Ireneo y a partir de representaciones ambiguas y un tanto dualistas del adversario, llegaron a adoptar la metáfora del rescate más allá de su cuadro de pertenencia. La idea de rescate llevó a la idea de transacción de tipo comercial. El rescate de la humanidad se habría realizado de algún modo mediante un intercambio, durante el cual el demonio habría liberado a la humanidad como contrapartida por la sangre de Cristo. Orígenes es el primer testigo de esta teoría. Su idea del combate entre Jesús y los demonios sigue siendo totalmente mítica. Los demonios quisieron beber una sangre demasiado fuerte para ellos y de la que esperaban una vida nueva después de su perdición. A continuación, la teoría se iría afinando, dando lugar a lo que se ha llamado el esquema jurídico del rescate. El pecado del hombre, según el efecto de una forma de justicia, ha dado origen a la sumisión del mismo al poder del demonio. Dios, por una especie de concesión, reconocía entonces cierto derecho a esta situación, derecho que por metonimia podría llamarse derecho del demonio. Pero este poder del demonio sobre los hombres se llevó a cabo por una violencia injusta. Ese derecho le corresponde realmente al hombre sometido a la fuerza, pero en la pasión el demonio conculca más allá de lo debido este derecho, ya que ataca a un inocente. Para Juan Crisóstomo el demonio ha ido más allá de su propio derecho, ya que Jesús no era culpable de ningún pecado ni tenía por qué someterse a la muerte. Para San Agustín, Cristo es vencedor del demonio por la justicia. El esquema del derecho del demonio seguirá estando presente en él, pero en una teología compleja que ha dado lugar a análisis contradictorios, siempre sin entrar en la perspectiva del rescate. Dejará en herencia a la Edad Media la doctrina del abuso de poder del demonio, que durante algún tiempo obnubiló la atención de los teólogos. La esclavitud de la humanidad bajo el poder del demonio es por tanto una especie de concesión de Dios, al mismo tiempo que un justo castigo del pecado. Pero la victoria liberadora de la justicia de Cristo es más fuerte que la injusticia que se atreve a matar al justo. La victoria por la justicia es la del justo perseguido sobre su perseguidor. Es la justicia de la kenosis o de la humildad del Verbo encarnado. Esta economía de la justicia en la muerte va seguida de una economía del poder por la resurrección. Si la sangre de Cristo fue el precio del rescate, está claro que al recibirlo, Satanás no quedó más rico, sino más atado. De esta manera terminamos nuestro recorrido. Paz, gracia y misericordia para todos.